6 de la mañana, 18 minutos. La noticia económica más importante del día en Colombia es el dólar. El dólar disparado en las últimas horas ha superado los 3.900 pesos. Vamos a analizar un poco el tema. Está con nosotros a esta hora don Alberto Bernal, analista económico, una de las voces económicas más reconocidas en el país. Don Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Mil saludos a la mesa y a toda la audiencia. Don Alberto, el dólar otra vez cerca a los 4.000 pesos. ¿Qué está pasando? Pues Luis Carlos, en esta ocasión yo creo que sí tiene mucho que ver es con lo que está pasando por fuera de Colombia, ¿no? La posibilidad de que Beijing se sume al confinamiento de Shanghái ya pondría más o menos el 10% de la economía de China pues en confinamiento, y eso sería un golpe muy importante para la economía global, ¿no? Incrementa los riesgos de recesión, y además entonces si uno le añade a esto el problema de Rusia y Ucrania, la desaceleración que estamos viendo en la economía de Estados Unidos, etcétera, pues entonces tenemos ya una situación externa muchísimo más complicada, ¿no? Y hay un tema muy muy técnico pero muy importante, Luis Carlos, que es que el lunes amanecimos en el mundo con el yuan, la moneda de China, que es una moneda que básicamente maneja el Banco Central de China en una forma bastante cercana, subiendo de 6.30 y pico, si no estoy mal, a 6.50, o sea, una caída bastante fuerte en un día, una depreciación de la moneda de China muy importante, porque los chinos lo que dijeron es: si me toca cerrar la economía, pues la economía va a crecer menos, y una de las formas de proteger la economía cuando crece menos es tratar de exportar más, y por eso pues disminuyen el valor de la moneda. Entonces yo creo que eso es un tema muy importante que le pegó al mundo ayer. Colombia no fue el único, Brasil también le pegó muy fuerte, Chile, México, etcétera, unas caídas bastante importantes en la mayoría de las monedas del mundo emergente. Doctor Alberto, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Me quedan muy claros esos temas, digamos, globales que afectan el dólar. Le pregunto por los internos, por los colombianos. ¿Pueden las encuestas, los resultados de Petro haber influido, y algunas medidas del Banco de la República, las tasas de interés? ¿Eso cómo se combina con lo internacional? Pues la parte interna sigue siendo un tema muy muy importante, Juan. Venga, Juan, yo le cuento una cosa. Nosotros estuvimos el fin de semana, bueno, desde el jueves, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional allá en Washington, que volvieron a ser presenciales después de 2 años, y estaban pues todos los inversionistas. Juan, yo que habré tenido que unas 40, 50 conversaciones con inversionistas institucionales muy importantes, y ¿sabe cuál era el tema, el denominador común de los inversionistas institucionales de Londres, de Abu Dhabi, de Europa, pues mejor dicho, de Boston, Nueva York, etcétera? Cuando hablaban conmigo, se lo prometo, Juan, me preguntaban y me decían: oiga, Alberto, explíqueme una cosa, ¿cómo es esa vaina de la campaña de Gustavo Petro y de prohibir la nueva exploración de petróleo? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Esa era literalmente la pregunta. O sea, gente extremadamente avanzada que maneja trillones de dólares preguntándome: y Alberto, ¿y para qué? ¿Qué quieren hacer con eso? Explíqueme usted, que es colombiano, ¿cuál es el objetivo de esa política? A lo cual, Juan, yo soy un tipo muy honesto, yo le decía: ¿sabe qué? El señor inversor, yo sinceramente no entiendo. No entiendo cuál es el punto de la campaña de Gustavo Petro de destruir el mayor generador de recursos para el sector público en Colombia, que es el que paga la educación. Eso, Juan, es como si Alberto Bernal mañana amanezca y diga: no, ¿sabe qué? Ya me aburrí de ser economista. Entonces voy y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Mira, yo creo que ya como que ya esta vena de la economía no va más, y yo me voy a volver cantante. Entonces mi esposa me va a decir: pero usted canta súper mal. Exacto, canto pésimo. Entonces, ¿cómo me ocurre dejar de ser economista, que es lo que me da pues para pagar los colegios de los niños, a volverme cantante? O sea, ¿por qué hace eso la candidatura del señor Petro? Eso es la preocupación más grande de los inversionistas institucionales, pero no por un tema
de ideología, sino es que no entienden, Juan, es que ya es que para que el mismo Robledo, que es Robledo y yo somos agua y aceite, Robledo y yo estamos de acuerdo en esto, Juan. Es un tema que es realmente increíble que siga hablando. Entonces yo sí quiero que ojalá alguien le diga a la campaña de Petro, hombre, bájele a esto, que esto no tiene ni derecho ni revés, esto es una barbaridad lo que están proponiendo. Doctor Alberto, esta semana se reúne la Junta Directiva del Banco de la República para revisar las tasas de interés, seguramente las llevarán al 6%. Esta trepada de las tasas de interés más la inflación están afectando el precio del dólar, nuestra tasa representativa del mercado, para que nos acerquemos nuevamente a los 4.000 o superemos este techo psicológico. Fernando, yo creo que hay un tema ahí también importante, que es que el mercado, o sea, los internacionales y el mercado local, yo también diría, quizás quiera ver un poco de un incremento en la velocidad de los incrementos de tasas de interés. Pero a mí me queda claro de mis conversaciones con el banco, etcétera, que el banco está tranquilo con una velocidad de incremento de 100 puntos básicos por cada reunión. Y pues eso, como dice usted, lo va a llevar al 6%. A mí me parece una política sana, me parece una política necesaria, porque la verdad es que es lo peor que le puede pasar a los menos favorecidos en una sociedad, es que se dispare la inflación. Y pues desafortunadamente esto no es culpa de Colombia, la mayoría de esto no es culpa de Colombia, ni que hubiéramos hecho las cosas mal ni nada parecido, sino es un evento mundial, ¿no? Fertilizantes, el costo de los alimentos, petróleo, o sea, el shock de energía por Rusia y Ucrania, pues es algo que sobre lo cual Colombia no tiene ninguna clase de influencia, y nos toca vivir con eso. Pues estamos en un bosque que estamos en un huracán global en este momento, y pues algo nos va a pegar, ¿no? Sí, claro. Pero digamos que eso es una decisión que se tiene que tomar para evitar que se destruyan las expectativas inflacionarias, y yo espero que el Banco de la República tome esa decisión, ¿no? Sí, claro, además usted lo dice, es un tema global y pasa en todas partes, está pasando también en los Estados Unidos, bueno, y eso es lo que uno más o menos conoce, en Europa igualmente, pero digamos aquí en el tema local, nos tenemos entonces más bien, o nos vamos haciendo la idea y nos vamos acostumbrando al dólar por encima de los 4.000, es decir, a tener que estar multiplicando por 4. Pues Darcy, esa digamos es la pregunta que nos tiene absolutamente despiertos a todos los analistas y a todos los inversionistas en el mundo. Y Luis Carlos es testigo que yo siempre contesto directamente y no doy. Hay muchos economistas que dicen, bueno, si pasa esto, y si pasa esto, pasa esto. Eso en mi opinión no es una forma lógica de hacer economía o análisis, porque eso es como si uno va al médico y le dice, ¿cómo estoy? Dice, pues depende, si no le da nada dentro de 5 años está bien, y si le da algo, pues está mal durante los próximos 5 años, eso no funciona. Pero en este caso, yo sí, y eso es lo que le digo todos los días a mis clientes, en este caso yo tengo que tener dos opciones diferentes. Una, o las sanciones que le pusieron a Putin ya logran que este señor le baje y llegue a una conversación de cese al fuego, que sería una gran noticia para el mundo, o por alguna razón que nadie logra entender, este señor es tan hábil que a pesar del nivel de sanciones y la economía destruida, etcétera, logra que la gente en Rusia no salga pues a romper ventanas, ¿no? A romper vitrinas. Y en ese sentido pues el tipo mantiene su violencia en contra de Ucrania, y esto se vuelve un proceso mucho más largo en el cual nos toca acostumbrarnos a una inflación más alta. Y si eso llega a pasar, Darcy, pues entonces ahí es bien probable que el dólar se mantenga muy fuerte a nivel global, porque la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, se va a ver obligado a subir las tasas de interés. Y si suben las tasas de interés en Estados Unidos, eso lo que quiere decir es que se comienzan a ir más flujos de capital hacia Estados Unidos y abandonan la región emergente, incluido Colombia, ¿no? Pero pues, como yo soy optimista, Darcy, yo quiero pensar que ya pronto, hablando semanas máximo, pues, ya lleguemos a una conversación de cese al fuego, porque esa tragedia de Ucrania es demasiado brava. Alberto, ¿qué le dicen los inversionistas sobre las elecciones en Colombia? Pues los inversionistas están bastante
preocupados por las inversionistas, por las elecciones en Colombia, Luis, porque ven unas cosas muy que podrían ser unos focos de peligro muy importantes. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos días el candidato Gustavo Petro publicó un trino hablando sobre un documento de JP Morgan que hablaba sobre el programa económico de él. Sí, claro, lo recordamos. Y él dijo que la comunidad internacional tenía mucha confianza en el programa de Gustavo Petro. Sí. Y lo triste acá, Luis Carlos, es que el candidato Gustavo Petro no tiene ningún problema en aprovecharse que muchas personas en Colombia desafortunadamente no entienden inglés, no saben inglés y no pudieron leer ese documento. Sí. A mí me llegan esos documentos porque ese es mi trabajo. Luis Carlos, Sí. Ese documento en ningún momento dice que JP Morgan está tranquilo con el programa de Gustavo Petro. Lo que dice es que la Explícanos, ¿qué dice el institucionalidad... documento, Alberto? Usted que ya lo leyó bien. El documento dice lo siguiente, el documento dice que hay mucha preocupación porque las propuestas fantasmagóricas que hace la campaña del presidente del candidato Gustavo Petro no se explica de dónde vendría esos recursos para pagar eso. Déjeme darle un ejemplo. Sí. Solamente emplear a todas las personas que no logren conseguir empleo, como dice el programa del candidato Petro, costaría 42 billones de pesos. ¿Se acuerda lo que le pasó a Colombia, Luis Carlos, cuando trataron de levantar 20 billones hace un año? Claro. Imagínense dónde diablos vamos a sacar 42 billones. Solamente esa parte del programa. Y no hemos hablado ni siquiera del ingreso mínimo vital, de las pensiones adicionales, de todo el gasto público adicional que quiere hacer el candidato, etcétera. Entonces lo que dice JP Morgan es que no hay en ninguna parte del programa está explícito cómo se va a financiar eso. También habla muchísimo de los cambios a nivel de pensiones, en los cuales JP Morgan dice que hay muchísimas entes muy relevantes alrededor de Colombia y en el mundo que están con mucha incertidumbre sobre los efectos que tendrían esas reformas. Déjeme darle un ejemplo, Luis Carlos. ¿Qué pasa en Colombia con el mercado de capitales si se acaban los fondos privados? ¿Qué pasa con toda esa cantidad de dinero que está invertido en bonos de infraestructura, de acciones, de bonos del gobierno? O sea, ¿qué pasa con ese desarrollo que se logró en el mercado de capitales si hay un cambio en el sistema pensional? Pues se desaparece del todo. Pero Alberto, venga, permítame una cosa. Aquí el punto clave es que usted, que conoce esos documentos, y lo sé porque durante mucho tiempo los intercambiamos. Usted me los mandaba a mí, yo se los mandaba a usted. Usted lo que está diciendo es que Gustavo Petro está mintiendo. Que es todo lo contrario a lo que Petro dice. Le está mintiéndole en la cara a los colombianos. Así, eso es lo que está diciendo. Y JP Morgan lo que termina diciendo es lo siguiente, que piensa que por la institucionalidad de Colombia, por los checks and balances, como dicen en Estados Unidos, los contrapesos institucionales, que probablemente, y como el Congreso está claramente, o sea, si Petro gana las elecciones, el Congreso no va a estar con Petro a menos de que logre alianzas con los partidos tradicionales, que esa situación va a obligar a Gustavo Petro a bajarle a la agresividad a sus programas. Eso es lo que dice. Y por último dice lo siguiente, que también cree, y esto lo dice JP Morgan, que ojalá el candidato Gustavo Petro no caiga en la tentación de declarar una emergencia económica, porque eso generaría mucho nivel de estrés financiero en los activos colombianos. Eso es lo que termina diciendo JP Morgan. Eso es lo que dice ese documento, y no dice en ninguna parte que el programa de Gustavo Petro es un buen programa o que no genera ningún nivel de estrés. Y si estoy diciendo una mentira, Luis Carlos, que me caiga un rayo en la cabeza en este instante. No, pues es muy fácil, hay que leer el documento. Yo tengo que decir que yo lo leí y me dio la misma impresión que usted. La misma impresión que usted desde el principio. Desde el principio. Es una interpretación equivocada. ¿JP Morgan no va a salir a decir nada de su experiencia? JP Morgan lo que hizo fue
Digo, Con sobre lo el que trino. contestó, Sí. no, JP Morgan no. Entonces, yo creo que hay un tema ahí también de los analistas con los abogados del banco que no los dejarían jamás hablar al respecto. Muy interesante. Pues don Alberto, como siempre, un placer tenerlo acá en los micrófonos de la FM. Aprendemos mucho siempre con usted. Muy amable, muy gentil. Con muchísimo gusto, mil saludos a la mesa y a la audiencia.